Hola, hola, con el gusto de saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Quiero platicarles el día de hoy acerca de una frase que me tiene reflexionando y quiero pues compartirla con ustedes. Es de Tony Robbins y dice, mejora constante e interminable. Hemos escuchado mucho, bueno, algunas personas hemos escuchado acerca de la mejora continua, acerca de la mejora constante, del Kaizen, de esta cultura japonesa. En algunas empresas, organizaciones, se trabaja mucho con las 5 S, con el orden, con la limpieza, con la puntualidad. Entonces, me llama mucho la atención que muchos de los conflictos internos, muchos de los conflictos interiores, se van sanando, se van subsanando, se van trabajando con la acción, cuando pasamos a la acción. Muchos miedos psicológicos, hemos platicado acerca de la diferencia del miedo real y el miedo psicológico, pero muchos miedos psicológicos que tienen que ver más con el exceso de imaginación, y claro, una imaginación catastrófica, caótica, pues la vamos trabajando con el movernos, con el hacer, con estar en una caminata, y alguien puede decir, Alex, pero se quita con eso, mejora. Es decir, que cuando tú te mueves, cuando estás escuchando el podcast, estás escuchando el audiolibro, estás escuchando música que te empodere, música alegre, o simplemente te distraes, haces una distracción cognitiva en esta técnica, pones poco atención en el tema que sí quieres, no en el que no quieres, porque en todo lo que te enfocas, en todo lo que nos enfocamos se expande. Entonces, aquí lo importante es que el movimiento, ¿sí? Pues también va generando que lleguemos de ese desajuste emocional, que nos volvamos a regular, tener una autorregulación mental, emocional y física. Entonces, aquí lo interesante, ¿verdad?, es agarrar el libro cuando estemos en esa incomodidad, o cuando estemos con esos miedos, o cuando estemos preocupados, estresados o algo, y de alguna forma pasar a la acción. No te preocupes, ocúpate. Pasar a la acción, bueno, pues eso va bajando nuestros niveles emocionales. Aquí lo interesante entonces es pasar a la acción, pero vamos a ver el porcentaje. Entonces dice Tony Robbins, el 80% es psicología, el 80% es un trabajo interno, es un trabajo interior. El 20% restante es mecánica, es ejecución, es práctica, es pasar a la acción externa. Entonces, el 80% es una cuestión de accionar, de poner a trabajar mi mente, de estudiar, de escuchar las charlas, las conferencias, las mentorías, escuchar las conferencias, todo lo que tenga que ver con realmente hacer un nuevo cableado en nuestra mente, ¿sí? Hay muchos temas que nos van a empoderar de desarrollo personal, de desarrollo humano. Hay muchos temas que realmente pues van a trabajar mucho, les decía, la parte interna. ¿Qué sucede cuando nosotros veíamos también la ley de Pareto, ¿verdad? 80-20? Bueno, pues aquí la vemos muy palpable, la vemos ya en este ejemplo muy aterrizado, lo que menciona Tony Robbins, que el 80% es un trabajo psicológico y el 20% restante es un trabajo mecánico, es ejecutar. Entonces, cuando nosotros tenemos creencias limitantes, esto es difícil para mí, no tengo tiempo, no creo en mí, mi autoconcepto está muy bajo, muy quebrado, muy devaluado. Mm, Viene una frase que aprendimos muchos en el colectivo, decimos, en la parte cultural, en la parte social, ver para creer. Y entonces yo lo cambio, ¿verdad? No, primero hay que creer para poder ver. Creo que puedo, entonces me pongo en acción, que estamos hablando, tanto acción interna, estudiar, como acción externa, ejecutar, en el porcentaje que estamos platicando.
Entonces, ¿qué va a suceder? Brinca el ego, brinca esa conversación que tenemos en nuestra mente. Y bueno, pues no falta la mejor que se ría, no falta la mejor que diga, sí, claro, vamos haciéndole caso a Alex con esta parte, ¿verdad? De pasar a la acción, cuando no tengo ganas, bueno, esto, lo otro, que la disciplina, que aquello, que el hábito, que crear nuevos hábitos. Cuando nosotros estamos en un movimiento constante, ni siquiera le hacemos caso a esas conversaciones. Pero cuando estamos en un silencio, cuando hay un silencio, dice Pilar Sordo, una psicóloga de chilena, una psicóloga chilena, cuando hay un silencio externo, pues aumenta el ruido interno. Y bueno, en el ajetreo decimos en el día a día, entre semana, que estamos corriendo y demás, algunos, ¿verdad? Este, pues hay más ruido externo, por así decirlo, estamos más atentos en la actividad, en ejecutar, y el ruido interno baja. Entonces, aquí lo importante es ver, dice Alex Rovira, ahorita hablando de la frase que les decía, no hay que ver para creer, sino hay que creer para comenzar a ver. Creer en nosotros mismos para empezar a movilizar toda la energía, primero psíquica, primero mental, primero emocional, ¿verdad? Para convertirla entonces en una energía física. Entonces aquí lo importante, ¿verdad? Es que si hay una creencia que nos estorba, una creencia limitante, o no creemos en nosotros, o hay una baja autoestima, o hay una estima devaluada, qué sé yo, primero sanar eso. Y veíamos en otros también videos acerca de las 5 heridas de la infancia, 5 heridas emocionales, que tiene que ver con el abandono, con el rechazo, con la injusticia, con la traición, con la humillación. Entonces, platicándoles, les decía que nosotros mismos en ocasiones somos los primeros que nos abandonamos, que nos tenemos en el último de la lista. En ocasiones, algunas personas somos los primeros en rechazarnos, somos los primeros en traicionarnos, me prometo muchas cosas, ahora sí me como el mundo, ahora sí voy a hacer y deshacer, y después me encuentro inundado de pretextos, de justificaciones, de bloqueos, de postergación, mañana, luego, y ese luego mañana, luego mañana se convierte en nunca, ¿verdad? En algunas veces. Entonces, ¿cuándo me traiciono? ¿Cuándo me abandono? ¿Cuándo me rechazo? ¿Cuándo abandono mis metas, mis sueños, mis proyectos? Todos esos conflictos interiores, todos los conflictos internos, les decía, desde la parte emocional, desde los miedos psicológicos, que los pensamientos viajan más al pasado, ¿verdad? Y estamos enganchados, hay un gancho que nos engancha, y estamos ahí con mucho pegamento, porque acuérdense que la emoción es el pegamento, y estamos ahí como muy fijados, como si fuera un ancla, estamos muy atorados, muy fijados en el pasado, aunque pues físicamente pues hoy estemos o el calendario ya esté cambiando y estemos en tal día, tal mes, tal año, pero quizá mis pensamientos todavía siguen algunos atorados en tiempo pasado. Esos conflictos internos son los primeros que hay que comenzar a sanar, a subsanar, a restaurar, ¿sí? Entonces les decía, el abandono, el rechazo, la traición, la humillación, la injusticia, los miedos, la ansiedad, el estrés, el que sentimos que hay una opresión en nuestro pecho, el que sentimos que no respiramos como nos gustaría, dolor de cabeza, migrañas. Es decir, que el mismo cuerpo va siendo como nuestro termómetro, nos va dando como señales, como alertas, ¿sí? En un ejemplo me gusta pensar que en esta metáfora de que si el cuerpo hablara y mi dolor de cabeza o mi dolor de estómago hablara, o mi contractura muscular o mis tejidos inflamados, ¿qué me diría esa colitis, esa gastritis? Que no me diría, ¿verdad? ¿Qué me diría ese dolor de cabeza, esa migraña? ¿Qué me diría? Y es ahí donde, si hay conflictos internos, aunque nosotros pasemos mucho a la acción y estemos corriendo, avanzando según nosotros, nada más vamos a estar dando vueltas, nada más vamos a estar corriendo en círculo, sin llegar a nada. Entonces, aquí lo importante, dice Alex Rovira, dice este psicólogo español, algunas personas pueden porque creen que pueden.
pueden porque creen que pueden. Y se me viene un ejemplo. Dice José Bobadilla, un conferencista, dice que en Colombia hay una especie de animal como tipo cucaracha, se llama cucarrón, no sé, y que tiene un cuerpo muy grande y unas alas muy pequeñas. Y entonces que físicamente, que la ciencia, que aquello, dice que no puede volar. Ese animal es imposible que vuele, ¿verdad? Porque pues no es proporcional su tamaño con las alas. Entonces, pues sí vuela. Y lo mismo sucede con las abejas, ¿verdad? Podemos ver una abeja, el del tamaño de su cuerpo y las alas, ¿verdad? Que puede tener. Y entonces algunas personas, no, es que no tiene una proporción, no tiene... Bueno, pues alguien dijera, ¿verdad? Esos animalitos vuelan porque nadie les ha dicho que no pueden. Entonces, la importancia de las creencias, acuérdense que un pensamiento se convierte en creencia cuando hay evidencia, cuando hay video. No, Alex, es que tú no sabes que me ha pasado todo esto en mi vida, es que tengo esta historia. ¿Ves? ¿Ves por qué no puedo tener crecimiento, autorrealización? ¿Ves por qué no puedo aquello? Por terceras personas, por aquello, por la pandemia, por el jefe, porque no me suben el sueldo, por situaciones, por el vecino, ¿sí? Y no, tiene que ver más con nosotros. Porque si nosotros elevamos, sanamos estas heridas que platicamos y elevamos y sanamos también la autoestima, porque la autoestima cuesta mucho dinero, muchísimo dinero, tener baja estima, tener una pobre autoestima, un pobre autoconcepto. ¿Por qué? Porque nos estamos estafando nosotros mismos. Nos estamos estafando nosotros mismos porque nos pedimos poquito. Entonces, si la vida nos dijera, vamos al supermercado, elige lo que tú quieras de ese supermercado, bueno, pues a lo mejor yo elijo nada más 2 kilos de arroz, un aceite y sal, dijera Lida Arias, ¿verdad? En este ejemplo. ¿Qué sucede cuando nosotros decimos, no, yo quiero todo el supermercado? Entonces, elevar el grado de merecimiento. Y aquí lo interesante es ver que si nosotros vamos sanando, vamos trabajando el 80% más en nosotros mismos, dice Jim Rohn, trabaja más duro en ti que en tu trabajo, trabaja más duro en ti que en tu empleo, trabaja más duro en ti que en tu trabajo. Entonces la pregunta aquí de reflexión es si lo estoy haciendo así y con ese porcentaje, 80-20, 80 trabajo psicológico y el 20 pues es ejecución, es desarrollar más habilidades, es poner en práctica, implementar todo lo que estamos llenándonos de técnica, estamos trabajando ya la parte interna, ya estamos preparándonos también para que las cosas mejoren, me estoy comprometiendo más, estoy desarrollando nuevos hábitos, hábitos sanos, hábitos positivos que me van a llevar pues a los objetivos y a las metas. Pero también hemos platicado mucho la ley del orden, que es ser, hacer, tener, en ese orden, ser, hacer, tener. Entonces, muchas personas nos enamoramos bastante del objetivo, tener o aquello, y no nos enamoramos del proceso, del camino. Entonces, aquí lo interesante es que hay un precio a pagar, y ese precio a pagar es el trabajo interior. Hay que primero ser mejores personas, mejores seres humanos, más gente con la gente, decía un maestro, trabajar nuestras actitudes más positivas, ser líderes de servicio, de influencia, elevar nuestra influencia. Cuando yo trabajo todo esto, ¿sí? No nada más de palabras, sino lo empiezo a sentir, lo empezamos a incorporar en nuestro cuerpo, en nuestras células. Yo les decía, vamos comprometiéndonos, vamos quemando las excusas, vamos quemando los pretextos, vamos quemando el es difícil, es que yo no puedo, es que yo no sé cómo, es que aquello, es que no tengo tiempo. Qué interesante cómo nos enredamos, qué interesante cómo le hacemos caso a nuestra vocecita del ego. Y entonces cuando nos dice que tú no puedes, pues lo callamos, ¿verdad? Tú te callas. Y aquí lo importante, ¿verdad? Es lo que decía Alex Rovira, algunas personas pueden,
porque creen que pueden. Entonces Henry Ford también decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Conflictos internos. Entonces, volvemos al tema de este video, que es mejora constante, pero vamos a poner aquí otra palabrita, otra variable, mejora constante e interminable. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a comprometer con nuestro mundo interior, leer más acerca de desarrollo humano, leer más acerca de desarrollo personal, leer más acerca de educación financiera, de inteligencia emocional, de habilidades sociales, que la comunicación asertiva, que la comunicación social, que habilidades sociales, afectivas, eh, todos los temas que tú requieras para mejorar en el ser, mejorar en ti. Cuando tu nivel de conciencia sube, las cosas las vamos a empezar a hacer sin tanto esfuerzo. Era Raymond Samson. A mayor conciencia, menos esfuerzo, pero a menor conciencia, a mejor invertir en nosotros, más esfuerzo. Entonces nos encontramos a veces atrapados haciendo el porcentaje que dice Tony Robbins al revés. El 80% lo dedico más a un trabajo exterior y entonces me levanto o me desmañano, decimos, ¿verdad? Y me trasnocho, y me desmañano, y me trasnocho. Años, otra vez dando vueltas, ¿sí? Sin llegar a nada, ¿verdad? Años repetidos, no años de experiencia, años repetidos. Y vemos que no es el secreto. El secreto entonces está en que trabajemos más la parte psicológica, la parte interna, la parte mental, la parte emocional, las emociones, ¿verdad? Que hemos platicado, las heridas, para que se pueda manifestar, se pueda materializar en este mundo ya externo, lo que ya podemos ver, lo que los 5 órganos de los sentidos ya pueden palpar, oler, escuchar. No hay que ver para creer, hay que comenzar a creer en nosotros para comenzar a ver. ¿Sí? Entonces, ya una vez teniendo claro que el porcentaje es trabajo personal y después el trabajo mecánico, pero el trabajo mecánico es nada más un porcentaje mínimo y todo lo demás es un trabajo interno, pues aquí vamos a ver que en la vida hay dos caminos, ¿verdad? O dos resultados, excusas o resultados. Entonces, ¿qué sucedería si ahorita agarramos un papel, una hoja de papel, ponemos una línea en medio y en la izquierda, ¿verdad? Le ponemos ahí excusas. Y del lado derecho le ponemos resultados. Excusas o resultados. Entonces, mucho de que quiero lograr más cosas, de que quiero hacer, deshacer y demás, llegar a la autorrealización, dijera Abraham Maslow, no sucede porque no creo, ¿verdad? Porque la estima hay que elevarla, porque hay que pagar el precio, porque hay que trabajar la duda, la incertidumbre, tal vez, bueno, sí, bueno, lo voy a intentar, bueno, voy a hacer, bueno, no sé qué. No, ahí no hay determinación, ahí no hay una acción, ahí no hay una certeza, ¿verdad? Ahí no estamos empoderados. Entonces aquí lo interesante es, vamos a trabajar en pensarnos. De aquí en adelante, voy a pensarme más, todavía más. Voy a pensarme, sentirme y actuar más útil. Tengo que pensarme, sentir y actuar en esa congruencia más útil. Tengo que ser útil. Útil para mí, útil para los demás. Pensar, sentir y actuar. Pensar, sentir y actuar en, en ser capaz. Creen porque creen, pueden hacer las cosas porque creen que pueden, dice Alex Rovira. Entonces aquí es cuánto estás creyendo en ti, cuánto te sientes capaz, cuánto te piensas, cuánto te sientes y cuánto actúas útil y capaz.
Y el tercer punto es experimentar también, pensarme, sentir y actuar con merecimiento, con dignidad. Soy digno, ¿sí? Si yo trabajo en ser más útil, más capaz y más digno, se empieza a potenciar algo en nosotros, la parte interna, ¿te acuerdas? Se empieza a potenciar algo en nosotros. Se va filtrando toda esta información, va cayendo, se va filtrando a nuestra mente inconsciente. Acuérdense que el trabajo consciente, ¿verdad? Pues es estar en el presente, aquí en el ahora, con los órganos del sentido, les decía, con lo que veo, con lo que escucho, con lo que estamos degustando algo, no sé. Pero cuando nos distraemos, el pero, ¿verdad? Y el pero borra todo lo que dije anterior. Un pero, híjole, desacredita todo lo anterior. Entonces, conscientemente estamos aquí en el presente. Pero cuando yo no estoy consciente, estoy dormido, estoy distraído, quien lleva el volante de mi vida, quien lleva el control, quien lleva las riendas de mi vida es mi mente condicionada, mi mente programada, mi mente inconsciente. Con todos los hábitos arraigados desde la infancia, desde la niñez, con todas las heridas que estamos platicando, con la falta de disciplina, algunos, qué sé yo. Comienza entonces a hacer de las suyas mi mente inconsciente. Entonces aquí lo interesante es que podemos comenzar a reacondicionar esta mente inconsciente con declaraciones verbales. Y entonces les decía, ¿verdad? Soy una persona con la fuerza de cambiar, de fluir en armonía, de relacionarme de una manera más sana, soy inteligente, útil y digno, me amo, me acepto y me apruebo. No solamente cantarlo, decirlo, rezarlo, verbalizarlo, sino creerlo, sentirlo y vivirlo. Creerlo, sentirlo y vivirlo, transmitirlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reacondicionamos? Con declaraciones verbales, para que el inconsciente vaya pues, teniendo esta información nueva. Y cuando mi mente consciente esté distraído o esté apagada la pantalla, les decía en esa metáfora, pues quien lleve el control de mi vida, mis hábitos nuevos, mis hábitos positivos ahora, pues sea mi mente inconsciente. ¿Sí? Entonces la importancia del trabajo, el 80% en nuestra psicología y el 20% en ejecución, en mecánica, en práctica. Muy bien. Entonces, eh, hay 4 preguntas. Voy a ponerles 4 preguntas. Les decía que hay que enamorarnos del, no solamente del resultado. Dice Lida Arias, el objetivo no es el objetivo. Pero ¿cómo es que no es el objetivo, verdad? Ser, hacer, tener. El tener no es el objetivo. Porque antes de tener hay que ser, hay que hacer. Y antes de hacer hay que tener, ¿verdad? Entonces, el objetivo es disfrutar el proceso. El objetivo es pensarme próspero porque es un estado del ser, aunque en este momento no se vea reflejado en el mundo físico o no se vea en las cuentas bancarias o no se vea. Es un estado del ser el primero sentirte próspero. Ya que te sientes próspero, entonces comenzamos a enamorarnos del proceso y como consecuencia viene lo que tanto deseamos. Entonces, enamórate del proceso. A mí me decían esto y yo decía, no, ¿cómo que ser? ¿Cómo que? Pero es que, ¿por qué? ¿Por qué voy a transformarme? ¿Por qué voy a hacer? Y entonces vienen estas 4 preguntas. Sencillas y a la vez profundas, reflexivas y en algunas a lo mejor nos atoramos. La primera pregunta es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero obtener? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero de la vida? ¿Qué quiero? Y entonces nos sinceramos, hacemos un silencio, agarramos, decía, papel y lápiz. ¿Qué quiero? Entonces vamos a ponerle ahorita para nada más hacer un ejemplo, que después interiorizas, reflexionas, y ya lo cambias si gustas. Vamos a ponerle abundancia. Queremos abundancia, en todos los sentidos. Queremos
abundancia en amor, en salud, abundancia en relaciones, abundancia en tiempo, ¿verdad? Queremos tiempo, tiempo libre. Tenemos abundancia en dinero, queremos abundancia. La palabra abundancia engloba, y les decía, primero es sentirme, un estado del ser, es sentirme próspero para después ya estar en abundancia. Eso es lo que quiero. Vamos a poner ese ejemplo. Pregunta 2. ¿Cómo? Y aquí salta el ego, y aquí salta mi intelecto, y aquí salta mm, mucho mis conocimientos en ciencia, en lo que estudié y en lo que estudio y aquello, ¿no? En investigaciones. Y aquí lo interesante es que esta respuesta al ego no le gusta, y al intelecto tampoco, a la mente no, pero al ser, al corazón sí, a tu esencia, a tu alma sí. Entonces, el cómo hay muchos. Entonces ahí siento el descalabro, ¿verdad? Siento el descalabro en mi mente porque mi ego salta, esa conversación empieza, pero ¿cómo que, cómo, a mí dime un paso a paso, a mí dime un orden, a mí dime número uno, dos, tres, una metodología, ¿cierto? El instructivo, la receta de cocina, a mí dame la secuencia, cómo hay muchos, ¿no? Efectivamente, cómo hay muchos. Y aquí yo me tardé mucho en masticarlo, en asimilarlo, porque el ego, pues, quería, ¿cómo le ego, verdad? Dice, ¿cómo le ego? A mí dime cómo le ego, cómo le hago, ¿no? Y en una charla, escuchando a Sergio Fernández en una conferencia, él decía, hacía la pregunta de, ¿ustedes saben cómo se hace un bebé? Entonces, entre las risas nerviosas y todo, ustedes saben cómo se hace un bebé, el cómo, ¿no? Y entonces alguien responde, de eso se encarga la vida. Y luego otras personas respondían, de eso se encarga la naturaleza. Efectivamente, cuando decimos, ¿verdad? Pero ¿cómo le ponemos, no sé, cómo, ¿verdad? ¿Cómo le ponemos el cerebro, ¿verdad? ¿Cómo hacemos los hemisferios ahí derecho, izquierdo en el bebé? Los órganos internos, no sé, que los pulmones, que los riñones, que el corazón, que las venas, arterias, que los huesos, que todo el sistema. De eso se encarga la vida. Y lo hace genial. De eso se encarga la naturaleza. Entonces el cómo es confiar. Y aquí les decía, no le va a gustar a nuestro intelecto, no le va a gustar a nuestra mente lógica, racional, matemática, lógica, matemática. No le va a gustar a mi hemisferio izquierdo esta respuesta. Y al ego mucho menos, ¿verdad? Porque el ego nos va a querer, pues que le digamos cómo le ego, ¿verdad? Cómo le hacemos. Entonces, cuando yo me comprometí en mi cambio, les decía, cuando yo les decía, me comprometo, hace años dije, me comprometo a leer de por vida, desarrollo personal y educación financiera, desarrollo personal y de por vida. Entonces les decía que las células del cuerpo te temblaban, les decía que había una palpitación, había un mareo, un vértigo, la presión se bajaba, algo le pasaba a mi cuerpo con la palabra compromiso. Entonces, aquí lo importante es que cuando yo dije sí, empezaron a venir los mentores, sin saber el cómo, ¿eh? Empezó, soy muy curioso, y entonces estaba escuchando el audiolibro, que la conferencia, que aquello, y de repente un video me daba curiosidad darle clic al otro, y conocí muchos mentores, a Raymond Samson, a Jürgen Klarik, a Judith Lonsoy, a Juan Diego Gómez Gómez, y muchos teóricos de libros también, muchos autores, T. Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria, Napoleon Hill, Piense y hágase rico, y empezaba a meterme más, y George Clason, el hombre más rico de Babilonia, y luego que Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, el cuadrante del dinero, el código del dinero de Raymond Samson, el código de la manifestación, y un sinfín de, de bibliografía, un sinfín de material que sin saber cómo
se fue presentando, se fue dando. Sin saber cómo, pues llegué aquí al canal de YouTube, sin saber cómo llegué a armar mis sitios web, sin saber cómo. Y eso es lo bonito, ¿no? Dar tenemos la escalera, dice la vida, dar el pequeño paso con fe. Da el paso con, no observes el último escalón, no observes a dónde te lleva la escalera, no lleves, pero ¿cómo? ¿Pero qué va a pasar? A mí asegúrame, ¿verdad? Nos gusta el control desde el ego. ¿Qué va a pasar mañana? Y a mí asegúrame que esto me va a llevar al destino que quiero y no sé qué. Y entonces el cómo nos atoramos. Yo me atoraba mucho en el cómo, ¿verdad? Yo sabía lo que quería, pero no sabía cómo. Y creo que muchas personas que llegan conmigo, que me consultan, que aquello, eh, nos atoramos mucho en el cómo. Muchas personas se atoran en el cómo, yo me atoraba mucho en el cómo. Y aquí estamos viendo que hay muchas posibilidades. Y ahorita en este momento les pregunto, ¿cómo llego al centro histórico? Y alguien me dice, no, pues caminando, no, pues en transporte público, no, pues en bicicleta, no, pues en aventón, en ride, no, pues en Uber, no, pues ya me diste varias opciones. De yo no saber, vamos a pensar que yo no sabía cómo, ya tengo varias alternativas. Muchas personas, los clientes van a llegar, ¿cómo? Pues llegaron, recomendación de esto, lo otro, no sé qué, algo pasó, llegaron. El cómo va apareciendo, el cómo va llegando. Pero acuérdense que el ego brinca y quiere el control, que nuestra mente lógica quiere dominarnos otra vez, ¿no? Y mucho del proceso es sentir, es no ver para creer, ¿se acuerdan? Sino empezar a creer para comenzar a ver. Y entonces lo que dice Rovira, ¿verdad? Este psicólogo español, ellos pueden, las personas de resultado, las personas autorrealizadas, las personas que admires, ellos pueden porque creen que pueden. Entonces, sí es un cambio interior, ¿se acuerdan? Para poder manifestar y pasar a la ejecución, pasar a la mecánica, decimos un 20%, nada más, porque el porcentaje mayor es la psicología. Bueno, les dije que eran 4 preguntas, llevamos 2. ¿Qué quieres? Abundancia, dijimos. Pusimos este ejemplo, ¿verdad? Tú vas a ponerle, ya lo aterrizamos, ya lo personalizas. ¿Qué quieres? ¿Cómo? Hay muchos. Que no te inquiete el cómo aparece, el cómo va a aparecer. ¿Sí? Cuando tú estás determinado, aparecen los medios. Juan Diego Gómez Gómez. Cuando tú estás determinado, aparecen los medios, aparecen los caminos, aparecen las rutas, aparecen los cómo. Entonces nos empezamos a conectar más a la vida, nos empezamos a confiar más en que la vida nos va, es como un rollo, ¿verdad? Como un tapete que se vaya desenvolviendo, que se desenrollan. Van a empezar a pasar muchas cosas muy interesantes si estamos confiando. Bueno, pasamos a la pregunta número 3 de este cambio interior, que es ¿para qué? ¿Para qué quiero ese qué? ¿Para qué quiero para qué quiero lo que quiero? Valga la repetición. Y aquí profundizamos mucho en el propósito del ser, la intención del ser, pero también el propósito de vida, dijera Víctor Frank, la logoterapia, el sentido de vida, la alegría de vivir. Entonces el para qué quiero ser abundante, para qué quiero ese qué, para ayudar, mmm, para ser guía, para ser mentor, para ser luz, para ser líder de influencia y servicio, les decía, para acompañar. Es más fácil con mentores que sin mentores llegar al destino, llegar al puerto. Es más fácil con mapas que sin mapas. Es más fácil modelar, dijera un psicólogo, Albert Bandura. Es más fácil utilizar la técnica del modelamiento, imitar, observar, entrevistar expertos. Es más fácil imitar,
el camino que ya está trazado por los grandes, por las personas autorrealizadas que estamos platicando, que hacerlo a prueba y error, hacerlo con el ego de que yo puedo solo, yo no necesito de nadie, yo sé cómo hacer las cosas por mis medios, por mis méritos, por mi inteligencia, por mi intelecto, por mi yo-yo, porque yo puedo, yo. Y entonces le decimos, cállate, ¿verdad? Quitamos esa conversación, que va a estar en nuestra mente, ¿verdad? Hasta el último día de nuestra vida va a estar el ego en nosotros. Y es ahí donde nos empezamos a conectar más con el ser, con la verdadera personalidad, con la verdadera esencia que tenemos, que es el ser. Y aquí viene un autor que se llama Abraham Maslow, que ustedes ya algunos han de conocer, que habla acerca de la pirámide de necesidades y hay que tener cubiertas de abajo hacia arriba, están de forma jerárquica, están acomodadas. Hay que tener cubierta la necesidad fisiológica, todas las necesidades fisiológicas, cubrir también la necesidad de seguridad, la afiliación en el tercer nivel de la pirámide, de abajo hacia arriba, afiliación, sentido de pertenencia. En el cuarto nivel está el reconocimiento social, la autoestima. Y en el quinto nivel de esta pirámide, pues está lo que tanto les menciono, que se llama también mi página, autorrealización. Está la autorrealización. Entonces, pero hay que ir escalando, ¿verdad? Tener cubiertas las necesidades fisiológicas para después pasar a las necesidades de seguridad, después la afiliación, pertenencia, después al reconocimiento social, autoestima y después a la autorrealización del ser. Entonces, llevamos 3 preguntas. ¿Qué quiero? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué quiero ese qué? Y les decía que el para qué nos conecta mucho con nuestra misión de vida. ¿Y cuál es mi misión de vida? Pues servicio. ¿Cuál es mi misión de vida? Pues ser líder de influencia y servicio. Ok. Para pasar a la pregunta 4, que la uno y la 2 son importantes, pero la 4, la 3 me conecta con el sentido de vida. Pero la cuarta pregunta, aquí les decía que hay que pagar un precio, ¿se acuerdan? Es ¿en quién? ¿En quién me he de convertir para conseguir ese qué? ¿Se acuerdan del proceso? No, no, el objetivo no es el objetivo no es el tener, eso se va a dar como consecuencia del ser y del hacer, pero de un cambio interior. Y comenzamos con que el 80% es psicología, un trabajo psicológico, y el 20% es mecánica ejecución. ¿En quién me he de convertir para conseguir eso que tanto quiero? Pues en un ser que esté comprometido, les decía, con sus unos nuevos hábitos, con sus nuevas lecturas, haciendo caso, obediencia, rendirnos en obediencia y en orden, rendirme en obediencia y en orden con mis mentores, con mis guías, con mis maestros, con mis tutores. Me programo un libro, lo voy terminando, ¿cuál sigue? Me programo otro, ¿cuál sigue? Porque vamos de pico a pico, ¿te acuerdas? Vamos en movimiento y dijimos que los miedos van bajando, que las emociones se van estabilizando cuando nos movemos mentalmente y físicamente. Entonces, aquí lo interesante es que cuando vaya terminando un libro, ¿cuál sigue? Para no enfriarnos, para que no haya como esta parte de desánimo, de desgano, de desmotivación y decir, bueno, ya me perdí la secuencia. ¿En qué íbamos? No, para que no pase eso, sino para que estar en movimiento, ¿sí? Y entonces no hay que ver para creer, hay que creer para comenzar a ver, creer en nosotros mismos. ¿Se fijan? Es diferente, el camino es diferente. Entonces, el precio a pagar es en quién me voy a convertir. Entonces, no sé, se me vienen a la mente muchas metáforas, dice el doctor Mar Alonso Puig, creo que les he platicado mucho de él, y él menciona que hay que pasar de oruga a mariposa, que es el mismo ser vivo, es el mismo ser en esencia, es el mismo ser,
en diferente forma. Nosotros somos pues los mismos, aparentemente, pero en experiencia no, en conocimiento ya no, en evolución y trascendencia ya no, ¿cierto? Entonces, de eso se trata el desarrollo personal, de eso se trata ir pasando de escalones a llegar a la autorización, dijera Maslow, de eso se trata convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos, que la mejora continua. Y les decía, mejora continua, pero también interminable. Es que cuando paro de estudiar, Alex, es que cuando paro de conocerme, de trabajar en mí, cuando paro de, 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 de poner mi información valiosa en mi mente. Interminable. Entonces, para eso se requiere una nueva mentalidad, unos nuevos acuerdos con nosotros mismos, nuevos compromisos, nuevos hábitos, nueva disciplina, perdón, para llegar a los resultados nuevos. Entonces repito las preguntas. ¿Qué quieres? Y pusimos ejemplo abundancia, en todos los sentidos, ¿se acuerdan? En amor, en relaciones, en dinero, en tiempo libre, en salud, ¿verdad? ¿Cómo? El cómo no nos tiene que importar porque cómo hay muchos caminos, muchos medios se van a ir presentando, muchas personas, muchos clientes que yo no pensaba que iba a conocer, muchas personas valiosas, muchas personas cariñosas, amorosas, van a ir presentando en tu vida que te ayuden a facilitarte este camino, este proceso. Muchos guías, muchos mentores, muchos libros, mucho material valioso va a ir apareciendo en tu vida. Cuando estás determinado aparecen los medios, ¿te acuerdas? A mayor determinación, pues se llenan muchas rutas, muchos caminos. ¿Qué quieres? ¿Cómo? El cómo que no te quite la paz, que el cómo no te estorbe, como a mí me estorbó mucho tiempo, y estar esperando los cómo, ¿verdad? El cómo se va presentando cuando nos empezamos a mover. ¿Para qué? Y me conecta a mi propósito, ¿verdad? ¿Para qué estudio lo que estudio? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué? Para servir, para ser líder de influencia y servicio, lo que hemos platicado mucho. ¿Y en quién? Pregunta 4. ¿En quién me he de convertir para conseguir lo que tanto quiero? Y ese es el precio que te decía, esa es la transformación interior que te menciono. Hay que pensar diferente, hay que ser diferentes, hay que ser gente con la gente, hay que manejar nuestras actitudes diferentes. No es que todavía me encuentro tronándole los dedos al mesero. No es que todavía maltrato al niño o a la mascota. No es que a la persona de la tercera edad ni sabes. No es que, pues decía un maestro, ¿verdad? ¿De qué nos sirve tanta educación si no se nos nota? ¿De qué nos sirve tanta educación si no se nos nota a algunos? Que no saludé al intendente, que no saludé a la persona de limpieza, que no saludé al vigilante, que no saludé a no sé quién. Y entonces, yo creo que es eso, ¿no? Transformarnos, eh, tener más contención, comenzar a contener más. Si en este momento tengo 2 clientes, tengo 3 clientes, es porque puedo contener nada más eso. Pero cuando trabajamos el ser, te decía, cuando sube la conciencia y trabajas más en ti, el esfuerzo se baja, tiene que ser menos esfuerzo. Ya las cosas se consiguen más fluidas, más fáciles, más sencillas, desde trabajar conciencia, que aparentemente se escucha sencillo y fácil, pero no, tiene su precio, tiene su paso a paso, tiene esa parte del camino, del trabajo interior. Porque de repente otra vez me encuentro trabajando más el 80% en otras tareas, en otras actividades, que en mí, ¿no? Y ahí está la trampa otra vez, que queremos resultados diferentes haciendo lo mismo, dijera Albert Einstein también, ¿no? Entonces, les dejo, ahora sí, este nudo, como dice Pilar Sordo, les dejo este nudo para irlo desenredando poco a poquito, para irlo deshaciendo poco a poco. Y, y bueno, pues nos quedamos reflexivos, me quedo muy reflexivo también. Aprendo mucho de ustedes, aprendo mucho del contenido, ¿verdad? Y, y aquí lo interesante es que nos estamos acompañando, nos seguimos acompañando en este proceso de transformación interior. Aquí
aquí en la descripción, ¿verdad? Si este contenido te hace sentido, compártelo a familiares, amigos, clientes, seres queridos que crees que les pueda ayudar, que crees que les pueda dar como luz. Bueno, pues compartiendo. Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita para que no te pierdas los nuevos videos que voy colgando aquí en el canal. Y bueno, pues es un gusto. Les pongo en la descripción ahí la liga, el enlace, el link para que me acompañen y me sigan en redes sociales y alguna duda, pregunta, me manden ahí un correo o un WhatsApp. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien, sigamos trabajando en nosotros. Gracias, hasta luego.